soy Carlos Grosso y les doy la bienvenida a Emprendedores, el único espacio de la televisión colombiana dedicado al emprendimiento y donde vienen pequeños, medianos y grandes empresarios a contarnos su historia de emprendimiento, de cómo han hecho para crear empresa en nuestro país. Antes de presentarles mi invitado de hoy, quiero citar una frase de Bertolt Brecht. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay quienes luchan toda la vida. Estos son los imprescindibles. Mi invitado de hoy, un emprendedor, un empresario en todo el sentido de la palabra. Hoy vamos a hablar de emprendimiento musical, ese emprendimiento que sueñan muchos artistas. Con ustedes, Darío Gómez. Bienvenido a Emprendedores. Muchas gracias, Carlos. Gracias por invitarme a tu programa Emprendedores. Gracias, Darío. Gracias por estar aquí. Y mire, vamos a iniciar con los inicios en su carrera en la música, Darío. Usted es de San Jerónimo, Antioquia. ¿Cuánto tiempo vivió en San Jerónimo? En San Jerónimo nací en el año 1951 y viví allá en la vereda, en la montaña donde me crié, 16 años, con ese regocijo de ese ambiente tan importante, tan sano que tiene la montaña. Allá hasta los 16 años estuve al lado de mis padres, estuve al lado de unas personas tan allegadas a nosotros, donde fueron todos los vecinos, muy, muy agradable. Una niñez, una adolescencia en el campo, se le nota que recuerda muchísimo esos años. ¿Qué hizo allí en materia de trabajo? ¿Agricultura? A los 5 años siempre nos visitaba mi abuelito materno en la montaña, pasando las vacaciones, sus vacaciones de él en todos los diciembres, y siempre analizó que, como yo vengo de esa herencia musical de papá y mamá, pero más que todo por el lado materno de mi mamá, entonces me regaló la primera guitarrita para enseñarme los tonos, porque desde esa edad, a 5 años, se dio cuenta y notó que a mí me gustaba mucho la música. Tal vez no me acuerdo ni mucho qué sería en lo que yo me manifestaba hacia él cuando me llevó una guitarra. Una guitarrita pequeña, inicialmente. Y allí entonces, ya a los 7 años, empecé a estudiar en la escuela rural. Pero a la vez, a los 8 años también, como se estudiaba día de por medio, ese día de por medio era laborando con mi papá. Empecé a los 8 años a coger café, a deshiervar agricultura, a cultivar agricultura, café, plátano, maíz, todo eso, y encerrar también algunas 8 o 10 terneritos en esa época, porque mi papá tenía en la finquita, tenía también como unas 10, 12 vacas de cría. Bien, entonces allí hasta los 16 años en San Jerónimo. Hasta los 16 años. ¿Y a usted quién le dice, oiga, arranque para Medellín, busque otra manera de ganarse la vida? Solo la forma de mi intuición, a través de ser un cantante, de querer ser un cantante empírico. Siempre gustándome tanto mi música, ya tenía ciertas canciones compuestas a partir de mis 14 años. Pensaba cómo hago para grabarlas, quisiera llegar a la pasta discográfica. Me fui a vivir a Medellín entonces, a los 16 años cumplidos, y poder, ya que tenía esa oportunidad de vivir con mis abuelos maternos, que ellos siempre vivieron toda la vida en Medellín. Entonces allí empecé a insistir, trabajé la mecánica para defenderme y conseguir con qué sostenerme mientras tanto, con mi tío Carlos, y resulta que me quedé tratando de llevar música a demostraciones a las casas disqueras, a todas las casas disqueras de Medellín. Yo recuerdo que eran como 6. Luego... ¿Y qué le decían allí? No, siempre me decían que no estaban grabando ese género por el momento. Otros me decían que no le estaban grabando a personas nuevas. A personas nuevas en el canto. Otros me decían que no había turno porque tenían que cumplir con los exclusivos primero. Bueno, en todo caso que pero primero ya, después de 2 años insistiendo,
a los 2 años o al año y medio mejor, me logré colocar como obrero ya en Medellín. Entonces ya me gustó, me satisfací mucho porque ya no tenía que volverme para la montaña Entonces a consiguió un cultivar. empleo en Sí, Medellín. Sí, porque ahí... No en la música, pero como obrero. Y Claro, usted dijo, aquí me quedo. como obrero, y entonces me conseguí un grupito inicialmente de ensayar música. Estuvimos ensayando mucho y para llevar demostraciones a las disqueras, en casetes que se usaba en esa época. Entonces, listo, a partir de los 18 años, pues, seguí ya, insistiendo ya, muy con mucha... con mucha esperanza de querer ser aquella persona que se me realizara el sueño de grabar por primera vez. Entonces, ¿en qué año graba el primer disco? Hasta la edad de 26 años, o sea, 10 años después de que llegué a Medellín. 10 años. Fue la y usted no desistió, usted siempre Sí, estuvo ahí al frente. Siempre estuve insistiendo, digamos, cada 3, 4 meses llevando una demostración diferente a las que había llevado anteriormente y así sucesivamente. Llevé durante unas 80 canciones, durante unos 10 años, por ahí unos 80 canciones en diferentes casetes. Siempre me lo devolvían por lo general. Me decían que lo habían escuchado, que no les había gustado. Otros me decían que no había... que para qué lo escuchaban si no había forma de turno para grabación, que esto que lo otro. Bueno, eso lo desaniman a uno de la forma más decente que pueden utilizar ellos, un director artístico. Pero cuando a los 10 años exactamente hubo un director artístico en Codiscos, que fue Luis Carlos Montoya, junio de 1976. Y él dijo sí. Yo voy a reclamarle a los 8 días de llevarle la demostración. Me dijo que a los 8 días volviera y me dio mucha esperanza, porque los otros nunca me decían, vuelva, no. Y le decía yo, ¿cuándo puedo volver? No, cuando quiera. Este sí me dijo, vengan 8 días que le tengo solucionado si sí o no. Luis Carlos Montoya, ese fue como el angelito de la... El ángel que se le apareció a usted Sí. en la mitad del camino. Sí. Y lo ayudó. Y con él grabó. Es él y Rafael Mejía, el gerente de Codisco en esa época, que Rafael Mejía apenas se dio cuenta de mis canciones, empezó a creer en mí totalmente. Para mí, otra bendición de Dios. Bueno, entonces, a los 26 años... Ahí me llama, llego a reclamarle el casete a Luis Carlos Montoya a Sí. los 8 días y me dice, Darío, queremos grabarle un LP, un long play, lo que llamaban en esa época. Vea, yo no sé qué alegría, qué dicha sentí. Yo lo miraba a él a la cara y me parecía como ver el rostro de Dios. Yo no sé, me dio tanta alegría que le dije, ¿cuándo me puede dar el turno? Entonces, para tal fecha. Hicimos el long play un domingo, porque en esa época trabajaba yo en Papel Scott de Colombia. Entonces tenía que grabar sábado y domingo. Y descansaba los domingos. Entonces yo grabé desde las 8 a las 2 de la tarde, grabé con mi grupito musical, La Parrandera. El primer LP se llamó La Novia del Chofer. Nunca pude salir por primera vez en la carátula porque yo me fui ya después de que grabé y yo dije, bueno, y a él se le embolató el teléfono donde llamarme y a los 15 días me llamó, me dijo, a los 15 días fui a ver si me daban razón de lo que había grabado. Sí. Me dijo, no, ya está publicado y todo, pero es que usted, como no se volvió a aparecer por aquí... Y no salió allí ni me dejó ningún número del teléfono. En la foto de la carátula. Sí. Óigame, Bueno, Darío, entonces, después de esto, a usted le cambió la vida por completo. me empezó a cambiar la vida para bien de lo mejor posible, porque en realidad, hasta ahí, yo sufrí una situación económica muy apretada. Muy apretada. En realidad, pues cuando a mí me echaron de la empresa que trabajaba en Medellín, Facolta,
después de trabajar 6 años con ellos, tuve que, como al ver que no me podía colocar tan fácil en otra empresa, me tuve que ir al Quindío a coger café. ¿Se devolvió al campo? Sí, me devolví al campo, ya en este caso no para San Jerónimo, sino para el Quindío, y por allá estuve cogiendo café un tiempo, luego de ahí me fui para la Sierra Perijá a coger café en otro tiempo. Serranía del Perijá, límites del Cesar con Venezuela. Sí, por ahí, como el café allá no había madurado, que supuestamente en octubre debería estar madurando, y a mí me gustaba era buscar mucho el café. Soy, entre otras cosas, era el mejor oficio que me gustaba hacer a mí en la montaña, coger café. Entonces, como estaba demorado, atrasado por el invierno, tal vez un mes, me pasé con 2 compañeros más por la trocha, una de las trochas que tiene del Perijá, Venezuela. Sí. Nos colocamos allá en las fincas que le llaman materas. Entonces, todos 3 nos colocamos, pero a los 15 días, 2 semanas, nos da por salir al pueblito a tomarnos, a vernos y saludarnos ahí, porque estábamos en diferentes materas. Cuando llega ahí la PTJ, en esa época la policía de allá o el ejército, no sé, creo que la policía de Venezuela, nos descubre ahí en un caserío, en un corregimiento cerca de donde estábamos trabajando. Nos piden papeles y no, pues nos sacaron deportados. A Colombia de nuevo. A Colombia, y allá se nos quedó las maleticas, todo. Sí, bueno, Darío, y entonces, cuando usted se devuelve al Quindío y al Perijá de nuevo a trabajar en el campo, pero usted seguía con ese sueño ahí en su mente de volver a grabar. Claro. ¿Usted lo que estaba haciendo era reunir algo de dinero? Claro, siempre no. Estaba esperanzado en que, como cuando me tocó irme de aquí para allá, yo siempre pensé en irme a ser un recolector de café y luego volverme a Medellín, a ver si me bregaba a colocar en otra, digamos, estaba buscando la forma de buscar cómo sobrevivir. Bueno. Por eso te digo que fue una parte económica muy apretada, porque en la realidad de todo me tocó quedarme fuera de Medellín, Sí. Al menos un año. Al año volvió y me llamó el empresario del de Facolta y me dio trabajo de nuevo. ¿Y usted volvió? Sí, y yo volví a trabajar Bueno, allá. entonces, ¿cuándo es que llega ese momento mágico, aparte del primer momento donde grabó su primer LP, y ya se dispara como Darío Gómez, el rey del despecho? ¿En qué momento y cuántos años tenía? Ahí pasan más de 4 años. Grabo música de diciembre y fue como era de doble sentido, pues no la podía, según la censura, no la podían pasar por la radio, por los medios de comunicación, entonces era difícil, pero sí se vendía así sin necesidad de que la sonaran mucho, por fortuna. Algunos temas lo sonaban. Luego, en 1978, muere mi hermanita mayor, Rosángela, que todos le decíamos Ángela, y ahí grabo como duetos los legendarios, empiezo a grabar la primera canción, Ángel Perdido, que se la dediqué a ella, fue un gran éxito, ahí lo aprovecho a grabar como legendario dueto, y luego, después en el 1985, ya había fundado mi sello, empiezo a grabar como solista. ¿En qué año? En 1985. 1985. Y ahí es donde su carrera arranca Ahí es donde, como debe ser. bueno, en 1982 fundé mi propio sello y ahí fue donde pues empezó a hacer un gran éxito como microempresa. Yo aquí quiero hacerle una gran pregunta y yo sé que muchos emprendedores de la música nos están viendo en estos momentos, Darío. Aparte de usted grabar como solista, autor de letras parranderas o de despecho, usted quiso crear su empresa, Discos Dago. ¿Por qué y quién le dijo, oiga, cree su propia disquera? ¿O fue una idea suya? ¿Cómo nace esa empresa? No, la empresa nace porque como yo fui director artístico en Codiscos, de 1979 hasta 1981, a finales del 81, entonces me aprendí
adquirir mucho conocimiento, un buen conocimiento de la música como industria, del disco como industria. Entonces, más bien decidí que no quería grabarle a ninguna casa disquera, sino más bien fundar mi propio sello. Ahí, en 1982, en febrero de 1982, fundo mi propio sello precisamente grabando un disco de 45 que se titula Pensando en ella. Y luego ahí empieza a vender ese disco. Mucha dificultad en los primeros 4 meses. Tuve que conseguir platas prestadas con alguien, incluso de parte de personas de mi familia o de la familia de mi esposa, y tratar de salir adelante a promocionarlo. Ahí empieza ya, a los 4 meses de haber fundado Discos Dago, empieza a tener un gran éxito y yo de ahí en adelante durante unos 10 años, 15, ya unos 10 años después de fundado el sello, iba muy favorablemente como microempresa que ya contaba con 65 empleados y trabajadores y directos y más de 20 indirectos. Fíjese, aparte de usted prosperar como cantante, de que ya su música y su género musical empezó a gustar, usted empezó a generar empleo. Sí, eso fue claro, un aporte también a la claro. economía en Medellín. Yo empecé como solista, como artista exclusivo de mi sello, pero también en esos primeros 10 años le grabé a más de 30 grupos musicales, entre ellos la mayoría de música popular, muchos grupos musicales, donde la empresa iba creciendo enormemente, pero desafortunadamente ya en el 2005, póngale 2008, ya se había metido mucho la piratería. Entonces nos tocó empezar a recortar mucho, personal. a recortar mucho personal. Ahora, pues yo pienso que bueno, como es de lindo hacer empresa, generar empleo, como es de importante eso en la vida, porque a uno le nace es como formar algo que en nuestro país se destaque como un gran desarrollo de una persona que quiere ser empírica o emprendedor en lo que sea. Cuando ya se metió la piratería del todo, que ya nos hizo salir de cancelar a más del 80% de empleados y trabajadores, ahí viene la nostalgia. De que piensa uno, por causa del contrabando y la piratería, no poder uno seguir dando Darío, ese modo de vida, de empleo, a más de 80 personas. imagínese, Darío, la afectación que ha tenido la piratería en nuestro país y en el mundo entero. Eso Sí. es un problema de nunca acabar. Darío, quiero leer unas frases que usted compuso y ya después de esto le voy a hacer una pregunta. Allá tras la montaña, lejos de donde vivo, hay un lugar querido y un tesoro, que es mi madre querida y el recuerdo de una casita vieja, lugar donde nací. Dichoso hogar materno, donde por muchos años estuve acompañando allá a mi vieja y hoy solita está en la casita vieja, donde su primavera fue la luz de mi ser. ¿Qué significó para usted el apoyo de su mamá en el emprendimiento? Aparte de ser mi madre, que es el ser más hermoso y lindo que uno tiene en la vida, sus papás. Pero cuando yo ya me desplazo de la vereda hacia Medellín, hay que pasar por unas montañas que lo llaman precisamente Boquerón. O sea que cuando yo me siento en Medellín, ya viviendo, entonces me pongo de ahí, miraba la montaña hacia allá y dije yo, allá tras aquella montaña está la casita vieja donde yo nací, está con mi mamá todavía, gracias a Dios, pero está mi mamá. ¿Cuándo será que me la puedo traer para acá, para Medellín? Si puedo. Entonces, por eso mi mamá significó mucho que esa canción se la compuse yo, se titula Casita Vieja, y realmente la compuse fue porque en realidad me gusta hacer las canciones siempre de mis vivencias, la gran mayoría. Pero mi mamá, lo que tanto significa para mí, pues hombre, ver el amor
con que me crió y ahí se nota entonces la ausencia para ella, que por mucho que yo quisiera estar al lado de ella, siempre quise más bien buscar un nuevo horizonte para ver cómo me podía ir en el futuro. Bien, Darío, qué bonitas palabras y ese amor que usted le tiene aún a su mamá y mil recuerdos. Y esa canción es muy hermosa. A mí me encanta escucharla también cuando estamos con la familia. Un bonito tema. Óigame, Darío, para que sigamos hablando de emprendimiento, hay muchos artistas que en estos momentos nos están viendo. Gente que quiere grabar su primer disco como usted lo hizo. Gente que quiere ser un gran artista como usted lo ha sido. ¿Cuál es ese consejo que usted le da a esos emprendedores de la música, a esos cantantes empíricos o que ya están tomando clases para surgir en un mundo como hoy, donde hay más competencia que hace 20, 30, 40 años? Están las redes sociales, están las plataformas de música en internet. ¿Qué les aconseja para que ellos puedan salir adelante como usted salió, Darío? Todos estos artistas, cantantes, diría yo, compositores, como han sido en cuanto lo he visto en el género popular, ha sido un gran semillero de tiempecitos atrás, después de que yo llevo ya muchos años en mi carrera artística, y lo que les digo con todo mi corazón es que qué bien lo están haciendo, porque se están queriéndose mostrar al público, no solamente a Colombia, sino a toda la parte internacional, con su talento, con su música, con sus canciones, con su canto, y que bueno, a esos, ¿por qué hay tantos? Es que yo creo que hay unos 35 solamente de música popular que han salido adelante en los últimos años, digamos de 7, 8 años para acá. Hasta ahorita, hace unos 2 o 3 años que han venido surgiendo otros, y que les digo algo, eso se llama ser emprendedor, porque ellos ya no pueden ni siquiera grabar para una casa disquera, porque es que la casa disquera no puede invertir en algo que no se recupera una inversión. Entonces, ¿cómo les parece, Carlos, que le voy a decir una cosa? Lo más hermoso que yo admiro de esta gente, de todos estos compositores, cantantes y todo, que son muy emprendedores, y los felicito porque así hay que ser. Graban por su cuenta, eso es generar empleo, eso es ser emprendedor, graban por su propia cuenta, ahí, y la gran mayoría de ellos ya tiene su éxito asegurado. Óigame, Darío, usted me decía detrás de cámaras ahorita, usted tiene unas estadísticas muy interesantes. ¿Cuántas giras en Estados Unidos? ¿Cuántos países ha visitado y cuántas islas? Durante mis 42 años de vida artística, Carlos, he tenido 75 giras por los Estados Unidos, 29 giras por Europa, y muchas giras que, pues, de esas no tengo yo el dato completo, en la mayoría de los países latinoamericanos. Como decir, Panamá, Brasil, Aruba, Curazao, Venezuela, Ecuador, Perú, bueno, muchas ciudades, pero Estados Unidos es el que más, hay Canadá. Hay Canadá también. Todos los Estados Unidos son los que más ha visitado. He visitado. Darío, ¿usted cree que usted vio en el despecho, en esas situaciones amorosas, incómodas, las terminaciones de relaciones, usted vio en eso una oportunidad? ¿Usted vio que hay corazones dolidos y que hay que cantarle y que eso podría generarle a usted también fama y ayudarlo a sacar adelante como cantante? Carlos, a mí me pasó algo un poco desagradable que le pasa a uno como un esposo que quiere ser muy hogareño, y a los 7 años fue que yo perdí mi primer hogar. Entonces, bueno, en esa época fue tan duro y tan desagradable para mí, tan horrible para mí, perder a quien ya me tenía 3 hijos. Y fue el primer hogar. De ahí en adelante es donde yo empiezo a sentir el desamor, el dolor, la traición
y el despecho. Entonces reuní esa sola frase, esas condiciones de palabras para expresarlas, como es desamor, traición, despecho y dolor en una sola, despecho. Sí, Darío, ya estamos a punto de terminar el programa. Muy breve, sus sueños. ¿Qué quiere usted para su vida? ¿Se siente realizado? Muy breve, Darío. Me he sentido supremamente realizado de toda la oportunidad que Dios me ha dado en la vida. Me he sentido realizado tener mi familia, en ser un padre de hogar feliz. Y bueno, y me siento totalmente realizado de toda esa colaboración y el amor que me tiene todo el público y todos los medios de comunicación. Darío, ¿se puede emprender todavía en Colombia? ¿Hay todavía oportunidades? Claro, Colombia es un país muy hermoso. Colombia es un país muy desarrollado en todo lo que se trata de generar empleo, en lo que sea industrial o comercialmente, todo lo que sea. Darío, muchas gracias por estar en Emprendedores. Me encanta su historia. Ojalá pudiéramos hablar un poco más. Se nos acaba el tiempo. Muchos éxitos en su carrera. Muchas gracias, Carlos. A ti también, muchas gracias. Soy Carlos Grosso, me despido. Ojalá nos volvamos a ver en otra oportunidad. Y recuerden, un gran empresario nunca dejará de ser un emprendedor. Hasta la próxima.